más? ¿Al dinero? ¿A Dios? Por ahí amamos más a nuestros hijos, al esposo, el trabajo. Por ahí amamos más ciertos servicios que a Dios y decimos lo hacemos para Dios, pero no lo hacemos para Dios. Por ahí amamos más nuestro propio ser, nosotros mismos, el yo. ¿A quién amamos más? Entonces en esta hora Dios decía, yo quiero que mi pueblo se humille ante mí. Yo quiero que mi pueblo se arrepiente. Yo quiero que mi pueblo reconozca quién soy yo. Por ahí nos ponemos a orar y decimos, oh Señor, hazte sujeta al diablo que se ha levantado contra mi vida. Hazte sujeta a Satanás porque me está trayendo esto, enfermedad, me está haciendo pasar de circunstancias, en mis necesidades. Se está levantando gente contra mí por causa de Satanás. Y vamos a preguntar si con nosotros delante de Dios. Salomón dice la palabra de Dios, que Dios le había dicho a Salomón, apártate de tus caminos malos, deja tus malas obras, inclínate ante mí. Pero Salomón hizo caso, no hizo caso al Señor, que dice en Primera de Reyes 11:9, el Señor estaba muy enojado con Salomón, que dice, dígale a tu mamá, el Señor está enojado contigo. ¿Por qué el Señor estaba enojado con Salomón? Porque su corazón se había apartado del Señor y se había entregado su corazón a las mujeres que él tenía, a los dioses que las mujeres le presentaban. Entonces, ¿dónde estaba el corazón de Salomón? Estaba con las mujeres. ¿Qué había en Salomón? Empezó el orgullo. Dice, si yo soy el hombre más sabio del mundo, quiero empezar a conocer lo que no conozco. ¿Por qué empezó a conocer? Los ídolos, lo que las otras mujeres le colocaban. Pero veamos qué dice más abajo, en el 14. Entonces el Señor levantó a Gad, el edemonita, quien era miembro de la familia real de Edom, para que fuera adversario de Salomón. ¿A quién le llamamos nosotros? ¿A quién le llama la Biblia adversario? Diablo. Tú lo has dicho. Al diablo. Y muchas veces hablamos, Señor, mira lo que me está pasando. Satanás esto. Como nos arrepentimos de corazón. Pastor, ayúdame porque me está pasando esto. Y todo se va a poner a orar ahí. Y yo no dice, no quiero. No quiero que retenga nada lo que hay ahí, porque yo soy el poderoso. Ese espíritu inmundo que está en esa persona lo he puesto yo. Esa enfermedad que hay en esa persona lo he puesto yo. ¿Por qué yo les digo esto? Yo recuerdo cuando fui desobediente al Señor, el Señor decía, acércate a mí. Dice, no, yo quiero trabajar. Porque mi amor era el trabajo del dinero. Acércate a mí, no, yo quiero trabajar. Pero si yo te lo voy a dar todo, yo necesito que tú me rindas, que tú me alabes, que te glorifiques en mí. Yo te quiero usar, no, Señor, yo quiero trabajar. Y recuerdo cuando el Señor me mostraba en visiones que iba a tener un accidente más ese lunes. Estaba trabajando y vino así en una visión de mí, en una cama, con unas pesas que atravesaban mi pierna. Y me vi quebrada. Y yo me arrodillé y dije, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y el miércoles fue un accidente. Yo dejé de estar en mi visión. Pero yo dije, Señor, ten misericordia de mí. Y al rato, me olvidé. ¿Acaso no nos olvidamos de Dios? Cuando estamos necesitados, nos humillamos, nos arrodillamos y decimos, Señor, ayúdame, Señor, te lo suplico, y después nos olvidamos. Cuando tengo una
Cuando íbamos en la moto, yo hice así. Y es como si Dios me hubiese dado en ese momento visión láser. A la altura nuestra, pero en la calle continua, porque había casas ahí, vi un auto blanco que iba a la misma altura que nosotros. Le dije a mi esposo, no dobles por esta calle porque algo va a pasar. No dobles por esta calle. Y Dios permitió que sus oídos fueran cerrados a mi voz. Que Dios tenía algo conmigo. Yo quería que me humillara. Y no había otra manera de que me humillara ante el Señor. ¿Y qué necesidad tenemos de vivir esas consecuencias, esas cosas? Y nos pudiéramos humillar antes, sin tener que padecer esas enfermedades, esas dolencias, esos accidentes, esas situaciones. Cuando doble mi esposo me ve al auto blanco que también dobló en la calle continua, y no los estoy mintiendo, hermano. Dios me permitió ver eso. Me permitió verlo, ¿sabes para qué? Para que yo viera que eso había sido enviado por Él. Porque no me arrepentía, mi corazón no cambiaba. De boca le alababa, pero mi corazón no estaba con Él. Mi corazón no estaba con el Señor. Mi corazón estaba en el mundo. Y el auto no nos vio a nosotros de frente, nos chocó, nunca nos vio. ¿Y cómo era una calle tan iluminada que está en la estación de servicio y un hombre de unos 19 años no lo va a ver? Fue todo de frente. El auto me tocó los pelos. Yo recuerdo cuando iba cayendo, yo sentí que me llevaba de acá, me había agarrado de acá y de acá de mi cadera. Y yo iba flotando y Dios permitió que no cayera hacia atrás, porque yo caía hacia atrás deslocada. Mi vida se pasó, como dicen todos cuando viene la muerte, que la vida se pasa en un segundo, sí, ¿verdad? Mi vida pasó en un segundo. Mi vida me dijo, y dije, Señor, ten misericordia. No sé qué es lo que van a hacer, pero ten misericordia. ¿Qué van a hacer mis hijos sin mí? Fue lo primero que se me vino a la cabeza. ¿Qué van a hacer mis hijos? Porque como madre sabemos que nuestros hijos nos necesitan, y también a los padres. Yo creo que me iban llevando y yo le daría la espalda a mi esposo y yo iba volando. ¿Cómo es posible eso? Que uno vaya volando. Sentía que me habían sujetado los ángeles, pero fue permitido por Dios que mi pierna fuera destrozada. Mi pierna fue destrozada. Mi pierna izquierda no tenía solución, no había ninguna solución. Estaba destrozada. No, todos los huesos estaban molidos. Pero Dios permitió que los huesos se molieran, pero que quedaran ahí. Que no se esparcieran. Los huesos se molieron, pero quedaron ahí. De Dios tocando, porque sabía lo que venía después, sabía que ese proceso le iba a pasar, porque algo grande venía después, un arrepentimiento genuino, donde me iba a entregar verdaderamente a Él, donde iba a dejar lo que Dios quería que yo dejara, para servirle a Él las 24 horas del día, porque si quiero 24 horas, quiero 24 horas los 365 días del año. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo? ¿Acaso no decimos eso? ¿Cómo, Señor? Si tengo hijos, tengo que hacer la comida. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Hay a veces que puedo hacer la comida, ¿no? Hay a veces que no puedo hacer la comida. Pero eso mi esposo no te da problema. Llego y yo veo que le debe de comer a los niños. Porque los dos hemos entendido que Dios quiere que le sirvamos las 24 horas, los 365 días. Y así sucesivamente, uno con el otro. Nunca me dijo, la mujer tiene que servir al hombre. La mujer le tiene que hacer esto al hombre. Porque el hombre de Dios entendió que tanto él como yo le tenemos que servir a Dios, al único Dios verdadero, en espíritu y en verdad.
Y que si uno no puede hacer algo de la casa, lo hace el otro. Y que si el otro no puede hacer, lo hace el otro. ¿Me entienden, hermanos? ¿Me van entendiendo? Cuando me llevan al hospital, me decía un hombre, oh, yo no sé cómo va a quedar porque esa pierna parece una banana. Cuando me llevan al sanatorio, el doctor me empieza a pinchar y decía, mueva los dedos. Y mi mente creía que lo estaba moviendo los dedos del otro pie. Decía mi esposo, no, Susana, no. Yo decía, no, es conmigo. No se crean que no estuve mal. El médico estuvo mal. No le decía, me dije, no, Señor. Dicen los médicos que me tienen que operar, que me tienen que reconstruir los huesos, que tienen que hacer esto, que me tienen que operar del ligamento cruzado posterior, que a nadie se le rompe el ligamento cruzado posterior, siempre se rompe el anterior, pero a mí se me rompió el posterior. Nadie se quiebra la pierna de una forma que tú te... Pero a mí se me quebró la pierna entera de la forma que... No entendía los médicos cómo estaba tan fisurado y estaba ahí. Que no se había esparcido. El único hueso que se esparció fue el de la rodilla, pero desde acá para abajo no se esparció. Yo dije, Señor, me guío de ti. Estuve cuánto tiempo sin ir a la iglesia porque no me podía mover. Pero decía mi esposo, cuando me veía el Señor, decía, Señor, yo quiero que te congregues en tu fidelidad. Y yo nunca le dije al Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Te ruego que nos des la área económica que necesitamos para movernos a Shemí, Señor. Te ruego que nos ayudes a tener el dinero para movernos en el Shemí. Fue lo único que le dije. Y me empecé a congregar. Yo estaba que me moría del dolor, porque no podía estar sentada, no podía estar acostada, no podía estar del dolor en el hueso. Pero ahí estaba ofreciéndole, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en ti. Porque mi corazón entendió a quién le tenía que seguir y a quién le tenía que adorar. Y en Isaías 66 dice, del 2 al 5, bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentidos, a los que tiemblan ante mi palabra. Dice, yo bendeciré. Si tienes un corazón humilde, te bendeciré. Si tienes un corazón de arrepentimiento, te bendeciré. Si tienes un corazón de arrepentimiento, lo que es imposible que es para el doctor, para mí todo es posible. Y yo estaba durmiendo y sentía que me movía la pierna. Decía mi esposo, no, que dice el médico que es un espasmo del cerebro. Y yo seguía acostada y yo me destapaba porque sentí que me movía la pierna. Y era el Señor haciendo su milagro, porque cuando fui al médico, mis huesos ya se estaban sanando, donde decía el médico que no iba a ser mi hueso, ya se estaban sanando. El ligamento estaba ahí. Y me decían, vamos a poner unas tablillas, esa bendita tablilla. Una tablilla ahí para que de repente tener la derecha la tenga más dobladita, así, de tablilla, de su piel, todos los días, con esa bendita tablilla. Y yo dije, te declaro tu palabra, Señor, que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que todo lo hace y todo lo puede, que a mí no me van a operar, que mi pierna no va a quedar como esas personas que han operado, que le queda mal, que le queda así. Mi pierna no va a ser tocada por cirugía, mi pierna no la van a operar. Atrofia muscular, choca toda la pierna. El hueso se me salió, entonces tuve quebraduras expuestas, desde los pies hasta la cadera. Y yo empecé a hacer la obra. Nunca me operaron. Nunca me operaron. Me tenía que iban a operar a los 3 meses y dice no. Y hizo un milagro, que ya no la vamos a poder tocar. Gloria a Dios. Y yo ese día
decir con el adversario que se me levantó. Quebrar toda fibreza. Quebrar toda fibreza de algo que yo había hecho. Y allá le alababa al Señor. Y gracias a que el Señor me llevó allá a la cárcel, muchas mujeres se convirtieron al Señor y le alababan a Dios. Y después cuando Dios me dio que a nadie le daban la prisión domiciliaria, a mí me la dieron y la mujer decía, si a vos te dieron la prisión domiciliaria, a mí me la van a dar porque yo creo que Dios es sí. Pero a los que cojan sus propios caminos y se deleitan en su pecado, dice en el credo detestable, no les aceptaré sus ofrendas. Cuando tales personas sacrifiquen un toro, será tan inaceptable como un sacrificio humano. Cuando sacrificen un cordero, será como si hubieran sacrificado un buey, como Jehová desechando un corazón que no era su sentido. Cuando traigan una ofrenda de grano, igual sería que ofrecieran sangre de cerdo. Cuando quemen incienso, será como si hubieran bendecido a un ídolo. Como Dios desecha nuestras ofrendas cuando no hay un arrepentimiento genuino. Y decimos, Señor, ¿por qué si yo te doy lo mismo en la ofrenda y me va mal en mi economía? ¿Cómo está nuestro corazón? Muchos pecan y dicen, ya me arrepentí, ya Dios me perdonó. No vuelven a hacer. Dice en el 4, yo les enviaré grandes dificultades, todas las cosas que ellos temían, pues cuando los llamé no les respondieron. ¿Cuántos han dicho? Heme aquí, Señor, yo en mi casa te estoy. Y el Señor les llama y no les responde, se quejan. Se quejan. Se quejan. Yo le oraba al Señor, le sabía decir, Señor, yo no me voy a quejar de lo que me está pasando. Y Señor, y Dios le dio a mi esposo que él iba a cambiar todos los jueces. Y Dios sacó a la luz al juez corrupto. Sacó a la luz la corrupción. Y si varios jueces cayeron en la corrupción, fueron esos que declaramos en el Señor que iba a caer. Imagínense. Un fiscal murió, el famoso fiscal que metía inocentes presos, que me iba a tocar a mí. Una semana antes del juicio Dios los desechó, los cortó. Y nosotros no oramos para que el fiscal muriera. Nosotros no oramos para que nadie muriera. Oramos para que la voluntad de Dios se cumpliera. Y Dios me dijo que los muros iban a caer, que los muros que se habían levantado en mi vida iban a ser destruidos como los muros de Jericó. Y yo tenía que alabar y gritar en el nombre de Jesús, estos muros se van a caer. Dice, cuando yo lo llamé no me respondieron. Y yo decía, Señor, yo le digo perdón, porque esto le está hablando a un cristiano, no le está hablando a cualquier persona. Cuando yo le llamé, no me respondieron. Ante mi propio ojo y escogieron hacer lo que saben hacer, que yo desprecio, que hizo Salomón y otros. ¿Qué hacemos nosotros? Ustedes que tiemblan ante sus palabras, ante las palabras del Señor, su propio pueblo los jode. ¿Cuándo se levantan contra nosotros? Por la palabra del Señor. Y los impulsan por ser leales a mi nombre. Que el Señor sea honrado. Se burlan de Él. El Señor se burla de nosotros. Alegrémonos del Señor, porque Él se gana de los santos. Nosotros exaltados. Dios quiere que entreguemos nuestras ofrendas con un espíritu quebrantado. No he venido acá a hablar de los diezmos y las ofrendas. Pero Dios quiere que nos quebrantemos y nos arrepintamos. Dios quiere dar nuestro corazón. Y Dios hizo salir todas las mentiras a la luz. Yo
y me iba corriendo a la iglesia. Y ahí se trabajaba, no se estaba sentado, se trabajaba. Y me tomaban 2 colectivos para irme a la iglesia. Y llegaba media hora antes de que termine el culto, porque salía de trabajar, pero llegaba. Yo veía mi voluntad, mi corazón. ¿Por qué salimos de trabajar y nos vamos a la casa? Salimos de cualquier lado y nos vamos a la casa. Yo estoy cansada. Y me dijo, saca eso de tu boca, porque no quiero en tu boca decir yo estoy cansada, porque cuando te escuche decir yo estoy cansada, vas a ser desechado de mis caminos. Vas a ser desechado, así como desecho eso, tú vas a ser desechado. Y hasta el día de hoy, yo no digo estoy cansada, digo me glorifico en ti, Señor, que tú me fortaleces. Todos me han visto venir enferma, me han visto venir como si, pero acá estaba, sirviéndole al Señor. Mi hija la tenía internada y acá estaba sirviéndole al Señor. Porque sabía que Él es el que iba a sacar de esa situación a mi familia. Cuando nos quebrantamos ante Dios de todo corazón, y estamos llorando, y lloramos en gemidos y decir, a veces no hace ni falta las palabras. Y yo quiero hablar de esta hora que me dejó muy inquieta, donde Dios me mostraba a ciertas personas, David, Sansón, donde dice la Biblia, habla de 3 cosas. Dalila, Sansón mintió 3 veces a Dalila, y en la primera la tocó los mimbres, en Jueces 16 en adelante, lo van a ver, en 16 del 8 en adelante, en la tercera, en la segunda lo ató con cuerdas nuevas, porque querían quitarle su fuerza. En la tercera entretejió las 7 trenzas de su cabello con hilo de una tela que sujetaban, porque quería quitarle la fuerza. ¿Saben muy bien todo eso? Entonces, gente no se dio cuenta del engaño. Pero ahí se quedó, porque le gustaba más el pecado. Le gustaba lo que veían sus ojos. Había el orgullo de ese, sí, voy a poder con todo. ¿Cuánto orgullo hay en los cristianos? Que vienen el pecado y dicen, sí, yo soy fuerte, yo voy a poder con él. Y terminan cayendo. El pecado no me va a ganar a mí, terminan cayendo. Hay orgullo y Dios desecha al orgulloso. Había un orgullo en el corazón de Sansón. Se había vanagloriado su corazón. ¿Y por qué él tenía fuerza si ya Dios se estaba apartando de Sansón? ¿Pero por qué él seguía conservando su fuerza? Porque había sido pactado, dice la Biblia, desde el vientre de su madre, donde él no se podía raspar la cabeza. Entonces era un pacto con Dios, el no rasparse la cabeza. Y Sansón confesó su pacto ante el enemigo, ante Satanás, ante el pueblo enemigo de Dios. Y él fue rapado. Después que fue capturado, le sacaron los ojos. Y Dios permitió que le sacaran los ojos para que no vuelva a caer en pecado. Porque sus ojos eran lo que lo hacían pecar. Y dice la palabra de Dios, mejor es entrar al reino de los cielos sin un ojo, sin una mano, pero no quiere decir que nosotros nos salimos del ojo. Sino quiere decir que con la ayuda de Dios dejemos de ver el pecado de lo que tanto nos gusta. Con la ayuda de Dios le pedimos a Dios que nos ponga un velo para el pecado, para que no veamos el pecado, pero podamos el velo hacia Dios, podamos ver la gloria de Dios. Y lo que más me intriga fue cuando dice la palabra que el pelo de Sansón empezó a crecer. ¿Qué quiere decir? Que Sansón se humilló, que Sansón se arrepintió, que le pidió perdón al Señor. Por eso el Señor empezó a hacer que su pelo se creciera rápido y enseguecer al enemigo para que no se dé cuenta que él ya su pelo se estaba empezando a crecer. Es decir, que Dios ya lo había perdonado.
la palabra, que lo llevaron a Sansón para que fuera sacrificado como ídolo. Y él se acercó a las columnas y le dice: te ruego, Señor. Y en muchas partes de la Biblia dice: te ruego, Señor. Nosotros decimos: te ruego, Señor. Señor, yo quiero que me hagas esto. Señor, yo quiero que me hagas lo otro. Señor, yo quiero que me cumplas esto. Nunca decimos: Señor, te rogamos, te ruego, te suplico, Señor. Nunca lo decimos. Elí. En Primera de Samuel 3:18, Primera de Samuel 3:12, si no me equivoco, ahí está. Acá habla de que Dios le dice a Samuel de que iba a desechar a Elí del sacerdocio. Primera de Samuel 3:13. Y le dice lo que iba a hacer con Elí. Pero lo que más me impactó fue cuando Samuel le cuenta a Elí, porque Elí se lo pidió, lo que le había dicho Dios. En 1 Samuel 3:18 dice: Elí dijo: que se haga la voluntad de Dios. Él es el que ¿qué más? Un hombre, un sacerdote, que le prende, le hace sacrificio al Señor, que le prende incienso, que trabaja en el templo para Dios, que hablaba cara a cara, no cara a cara, pero que hablaba con Dios, que escuchaba la voz de Dios. Y Dios ya se había apartado porque él no se humillaba y permitía que sus hijos pecaran. Nunca le dijo a sus hijos: no pequen. ¿Cuántos padres hay que permiten el pecado de sus hijos y lo tapan con la mano, con el dedo, como dicen los dichos humanos? Y miren así, y le dijo: deja de permitir el pecado de tus hijos, que tú sabes que lo haces, porque vas a ser desechado, vas a ser destruido. Él tuvo la actitud arrogante producto de la ausencia de Dios. Y muchos dicen: me estoy enfriando, siento que me enfrío, ya no escucho la voz de Dios como la escuchaba antes. ¿Cómo está en tu corazón? ¿Por qué te has enfriado? ¿Has sacado la arrogancia, has sacado el orgullo? ¿Has muerto el yo? ¿Qué es importante para ti? ¿Tenés intimidad con Dios? Porque si te estás enfriando, hermano, no hay intimidad con Dios. Porque el que se enfría no tiene intimidad con Dios. Pero lo que más me enfría fue cuando Dios le dijo a David que iba a ser desechado. Y David se humilló, puso su cabeza en tierra y se vistió de silicio. Señor, te ruego que me perdones. Jonás llevaba el mensaje a Nínive de que Nínive iba a ser destruido. Y hasta los persos se humillaron ante el Señor. Dice la palabra, y ni siquiera nosotros somos capaces de humillarnos ante el Señor. Ante los persos, Dios le dijo: perdóname, bueno, pero Nínive no va a ser destruida porque vi su quebrantamiento. Acá era el hombre que había pecado, que tenía el mismo demonio viviendo con él, que era Jezabel, que había llevado al pueblo a la idolatría, le había arrebatado la vida a Nabot, porque así él lo deseaba. Pero cuando Dios dijo que lo iba a desechar, él se humilló. Y dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa, no estoy equivocando así. En Primera de Reyes 21:29 dice el Señor: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Que ni siquiera merecía, como dicen las personas, el perdón de Dios. Pero él se humilló. Se vistió de silicio cuando Dios lo dijo que lo iba a desechar, que lo iba a destruir. Dijo: Señor, te ruego que me perdones. Pues la pregunta era:
a tu hermano, ¿te humillas ante Dios? Y dice, pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, sino que en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Quiere decir que si el hijo de Acab se hubiese humillado, el mal no hubiese llegado sobre su casa. Que si el hijo de Acab se hubiese humillado igual que su padre, no hubiese sido desechado y destituido del reino ni de la gloria de Dios. La humildad, hermanos, es esencial para capturar la presencia de Dios. Acab se quebrantó y se humilló, y Dios se retrató. En el momento que estaba teniendo el accidente me quebranté y me humillé, y Dios se retrató de que muriera en ese accidente. Yo iba a morir en ese accidente. Yo cuando caí, no sé cómo mi pelo, pero el auto pasó por encima de mis pelos. El auto pasó por encima de mi pelo, a 1 centímetro de que me toque la cabeza. Y me humillé en ese momento que yo iba volando, porque para mí pasó una eternidad. Para luego por lo demás fue cuestión de segundos. Pero en ese momento me humillé y Dios me perdonó la vida. En ese momento me humillé y Dios vio que mi corazón se había quebrantado. Y dijo, voy a dejar que cumpla mi propósito que tengo para ti acá en la tierra. Vemos hoy con humillación al rey Ezequías. Él se enfermó, dice 2 Reyes 20. ¿Y qué dijo Dios? Que iba a morir. Entonces el rey Ezequías se apoyó en una pared y dice, Señor, perdóname de mis pecados. Te ruego que me perdones, te ruego que me perdones. Y en toda vida te ruego que me perdones. Entonces, le dice Dios a Ezequías, anda, guárdate. Dile a Elías, dile al rey Ezequías que no va a morir, que le doy 15 años de vida. Dice el Señor que Él te da muchos años de vida si tú te arrepientes. Que su voluntad se va a cumplir a través de ti si tú te arrepientes, si tú te humillas ante mí. Si nosotros rogamos que la misericordia de Dios esté sobre nosotros y sobre nuestra casa. ¿Acaso la mano de Dios no se va a detener si nosotros nos humillamos y rogamos? Daniel rogaba por el pueblo de Israel. Y la mano poderosa de Dios había detenido a no destruir el pueblo de Israel porque Daniel rogaba sobre el pueblo de Israel. Señor, te pido, Señor, que tengas misericordia de ese pueblo, que adoran a otros ídolos, se van en pos de ellos, que pecan, que no te bendicen, ten misericordia. La mano de Dios está ahí. ¿Acaso Dios no va a hacer lo mismo con nosotros? Si nos humillamos de corazón. En Crónicas 7, si se humillara en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar mi rostro, y se convirtiese de su malo camino, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si no me equivoco, 7:10. ¿Explico mal? 7:14. 7:14. ¿Explico mal el número? Gracias. Más adelante. Estoy terminando. Una mujer pecadora. Uno de los fariseos dice en Lucas 7:16, uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó con él.
Cuando cierta mujer, María significa que trabajaba, se constituía, se enteró que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro, lleno de costoso perfume. Llorando se arrodilló detrás de él, a sus pies, sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó. Por su cabello no cesaba de besarle los pies y le ponía perfume. ¿Acaso hemos arrodillado ante los pies de Jesús? Simbólicamente, ¿hemos tenido esa humillación ante los pies de Jesús? ¿Algunos se han humillado ante los pies de Jesús? Dios quiere que su pueblo se humille y se postre ante sus pies. Dile a tu hermano que tienes en la mano. ¿Te vas a humillar ante los pies del Señor? La clave, hermano, es de humillarse y quebrantarse. Esta mujer se humilló. Oh, ¿y cómo va a estar con una pecadora? Pero esa pecadora se humilló y se arrepintió. Esa pecadora no volvió a pecar en la misma área. Esa pecadora dejó esos caminos. Esa pecadora dijo: yo sé que tú eres el Mesías. Yo sé que tú eres enviado por Dios. Yo sé que tú vas a perdonar mis pecados. Yo sé que tú me vas a redimir, Señor. Yo me pongo ante ti y te digo mis pecados. Te digo que yo fallo en esto. Te pido que me ayudes, Señor. Te ruego que me ayudes a no volver a pecar y a no volver a caer. Muchas veces viene el azote de parte de Dios en nuestra vida y empezamos a estar enfermos y oramos o decimos: ay, porque Satanás me arruinó la vida. Porque Satanás hizo que cayera enfermo. Porque Satanás hizo que yo dejara y empezara a orar. Te reprendo, diablo inmundo, te ato y te sujeto. Echa afuera, no, porque me están mandando enviaciones de brujería. Echa afuera de la brujería. Ahora está por tierra la brujería. En el nombre de Jesús. Ya me prisa volver a pagarlo. Pero dicen así: cae por tierra la brujería. Lo mandan, cada uno se lo manda a la misma, la brujería. Ángel el príncipe, ven, no pasa nada. Sigue sucediendo más enfermedad, más pobreza, empiezan a haber insectos, seguramente hay cucarachas, pueden haber hormigas, capaz que no hay hormigas, hay garrapatas, hay enfermedad, empiezan a tener enfermos, el médico diagnostica una y otra cosa. ¿Saben, hermanos? Una mujer fue sanada del cáncer. Una mujer fue sanada del cáncer. Y ella lo que tenía que hacer era seguir a Dios humillándose. El cáncer, los médicos no le encontraban a su cuerpo. Ella no tenía cáncer. Fue sanada a través de una oración. No quiero decir mucho más. Lo que tenía que hacer ella era seguir al Señor, humillarse, quebrantarse, dejarse. Pero siguió pecando. Andaba con otro, andaba con otro. Fue a brujo. ¿Qué pasó? Volvió a tener cáncer. Y 2 veces se le despertó doblemente el cáncer. Y no en el mismo lado que fue sanado. En otro lado, que Dios no había tocado por causa del pecado. Cáncer de colon, a causa de que tenía sexo en esa área. Cáncer de estómago, a causa por haber ido a la pornografía, no solamente a la pornografía, sino por haber ido a los brujos y por haber tomado lo que el brujo le dijo. Y murió esa mujer
Y hasta el último día de su vida lo engañaba al esposo. Así en el estado en el que estaba. No había un corazón de arrepentimiento, hermano, y intentaban para morir, no había un corazón de arrepentimiento. ¿Y cuántos cristianos hay así? ¿Cuántas personas hay así que hasta en el último momento de su vida dice voy a seguir haciendo de la mía y en el momento que me esté por morir ahí me voy y me arrepiento? Vengo a la iglesia, me voy a la esquina, me tiro una cara verde. Total, después vuelvo a ir a la iglesia y me arrepiento y Dios me va a perdonar. Mentiras de Satanás. Mentiras de Satanás. Y después lo estamos viendo que tienen azotes y no lo ven, no se dan cuenta, porque no quieren reconocer. No se quieren humillar a Dios. Pero les digo, hermano, que si se humillaren, Dios saca el azote. Que si se humillaren, Dios saca al adversario. Dios permite que Satanás venga a atormentar tu vida. Dios permite que Satanás, como le pasó a Job, murieron sus hijos. Se quedó en la miseria y enfermo. Eso estamos esperando que le pase algo a nuestro hijo. Y Job se humilló, se arrepintió y dice, sé quién eres, reconozco quién eres. Y sé que me he equivocado porque pedía perdón. Y muchos he escuchado que dicen esto. Lo mismo que decía Job. Azotes vienen también por eso. Señor, por favor, vamos a buscar la palabra del fariseo y del publicano. Señor, te pido perdón por si pequé. Te pido perdón por sí. Por sí. No, Señor. Dice la palabra de Dios que no hay uno que no sea pecador. Que no hay un justo en esta tierra. Y si Adán y Eva pecaron como nosotros y hemos nacido con el pecado en la sangre, en la vena, no vamos a pecar. Señor, yo te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por pecar. Te pido perdón por fallarte. Te pido perdón, Señor, me humillo ante ti. Me arrepiento de todo corazón. Te suplico que me perdones. Decimos eso en una oración, no lo decimos porque nuestro orgullo es más grande que reconocer nuestros errores. El mismo Satanás reconoce sus errores, pero nosotros no nos reconocemos. Nosotros le echamos la culpa, ella tiene la culpa, él tiene la culpa, él tiene la culpa, solo te hicieron caer en pecado. Pero no reconocemos nuestros errores ni nuestra falencia. Estamos igual que los fariseos orando. Oh, Señor, yo te doy gracias porque no soy igual que ese. Que es un pecador. Que pagó los impuestos, pagó la luz, mandó a mi hijo a la escuela, una buena escuela. Luego me compré, yo te doy gracias. Pero ¿cómo se me yo pecado? Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que te he fallado. Reconozco, Señor, que he robado. Reconozco que he pensado mal, Señor. No soy digno de entrar a tu casa, a tu presencia. Te devolveré 4 veces. Y Dios, ¿cuál fue la oración que escuché? Mira tu hermano. ¿Cuál fue la oración que a Dios le agradó más? ¿Cuál fue la oración que a Dios le agradó más? Yo decía, Señor, ¿por qué te traes esta palabra? Porque mi pueblo no se humilla, escucha las oraciones. Y empecé a escuchar las oraciones, Señor. Oh, Señor. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar porque nos equivocamos, somos seres humanos. No te justifiques porque sos seres humanos. Te pido perdón, Señor. Nos equivocamos, somos pecadores, no reconocemos los errores. Te pido perdón. Enseña a tu pueblo a orar. Enseña a tu pueblo a entrar en tu presencia. Enseña a tu pueblo a humillarse, Señor. Te lo suplico que nos enseñe, Señor. Y que nos enseñe a reconocer especialmente el Espíritu Santo. Que nos enseñe a reconocer. Es muy difícil reconocer. Cuando Adán y Eva pecaron,
La serpiente fue, dijo Eva, yo lo hice de cabeza a la serpiente. Porque los demonios tiemblan ante la presencia de Dios. Mas nosotros nos burlamos de la presencia de Dios, nos paramos acá con pecado. Nos paramos acá con pecado y no tenemos temor de Dios, de que seamos consumidos. No hay temor de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Tiene que empezar a haber temor de Dios. Mira, tu hermano, ¿tú tienes temor de Dios? El temor de Dios está. ¿Te humillas de Dios? Hay un quebrantamiento. Acá. Y siempre lo voy a nombrar. Porque la Biblia dice que era el hombre más perverso. Era el hombre más perverso. Se humilló, se quebrantó ante el Señor. Y nosotros, con esa pregunta también, y nosotros, nos humillamos, nos quebrantamos. Nosotros, ¿cómo está nuestro corazón? Los boliches, saltaban a la noche
todo, mamá.